RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Y contamos con la presencia de Carla Aros Rodríguez, licenciada en Administración, magíster, ¿no? Quien tiene una vocación muy interesante de ayudar a la micro y pequeña empresa y asesorarla y acompañarla, sobre todo en momentos de crisis que estamos viviendo. Y en ese sentido, quería aprovechar tu presencia, Liliana, para conocer un poco cuál es el diagnóstico desde el punto de vista de la academia, de los profesionales que asesoran a las empresas, la situación de las MIPES en general. ¿Cómo ven ustedes desde la academia, de la universidad, esta situación que está pasando la micro y pequeña empresa, tanto en el sector manufacturero como de servicios? Gracias por tu presencia, Liliana. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Tengo entendido de que nos decía sobre cómo iba el sector de la academia y respecto a las pequeñas empresas, ¿correcto? Y en la crisis, en medio de la crisis económica. Muy bien, lo que estaba viendo básicamente, bueno, estos 2 años de pandemia han sido muy complicados para las pymes. Digamos que el sector, digamos que de alguna forma enfrentado de primera línea han sido los que son las bodegas, ¿no? En cuanto a los servicios también han sido afectados muchos trabajos de las MIPES. Si hablamos en el sector de mujeres, también se han visto perjudicadas, y que también veía indicadores que en estos últimos trimestres, por decirlo así, ha habido un incremento en cuanto a oportunidad laboral para las mujeres, digamos, que trabajan en las pymes, ¿no? Que es más o menos ha sido alrededor del 74.2%. Pero también, por otro lado, hemos visto muchos sectores afectados, y por ejemplo, en el tema de restaurantes, que si bien es cierto ahora también tienen, después de esta pandemia complicada, un beneficio tributario, pero también se han visto y están viéndose afectadas por el incremento de precios. Como bien decía su invitado anterior, si bien es cierto ha habido una pequeña estabilidad en cuanto a los precios, hay una crisis también de digamos, de el acceso, ¿no? Para estos productos, que de alguna forma los restaurantes que han subsistido, porque muchos han quebrado, me ha tocado ver cómo muchos otros restaurantes también han tenido que pasar un tanto a la informalidad, o sea, de lo que tenían su local ellos propios, con su personal, ¿no? Con sus clientes. Primero que tuvieron que pensar con el tema del delivery, a tener que adaptarse, digamos, de alguna forma a la mala con el tema del delivery. Algunos restaurantes lo han podido hacer muy bien, han empezado a utilizar el asunto de la digitalización, cosa que hasta antes de la pandemia era un tema lejano. Cuando me tocaba pasar como entrevistas con algunas otras personas, emprendedores, me decían, no, pero eso todavía no es una cosa perdón, se me olvidó la señal, ya voy a decir. No es una cosa pues de ahorita, pero la pandemia los ha agilizado. Entonces empezaron a hacer el uso del WhatsApp, empezaron a hacer el uso de las redes sociales, ¿no? De las principales gratuitas, para poder en primer lugar ubicar sus negocios. Por ejemplo, ya no tenía mi local, de repente en un lugar determinado lo atiendo por delivery, por domicilio. Muy bien, mis locales, ¿cómo me pueden ubicar? Mediante, pues, de repente abro una cuenta Google Business, ¿no? Y por ahí me pueden encontrar un Facebook con mis referidos, el canal de WhatsApp para los deliveries. Entonces, los negocios que han podido subsistir han tenido que, de alguna manera, reaccionar y establecer un plan. Perdón, ¿me están escuchando? Tengo un problema No te preocupes, Liliana, te escuchamos perfecto. Y efectivamente, como dices, ha habido una crisis generada por la pandemia, se generó esta necesidad de evolucionar a la mala, a trompicones, porque la alfabetización digital en el Perú siempre fue muy baja, sigue siendo baja, pero nos tuvimos que ir de golpe. Como dices tú, muchas personas tuvieron que dejar sus locales. Cuéntanos, Liliana, ¿qué más has visto? Esto es en el sector restaurantes. ¿Qué ha pasado con otros sectores? ¿Cómo has colaborado tú con ellos? Porque tú has asesorado a muchos de ellos para que puedan superar esta crisis. Por ejemplo, me ha tocado, bueno, más que todo les hablo un poco de mujeres porque es lo que he tenido más cerca, y me ha tocado asesorar, por ejemplo, en el rubro de peluquerías. Me decían, ¿qué hago si no pueden entrar a mi peluquería, si no puedo acercarme a mis clientas? Bueno, ha habido tanto para hombres los barbers, ¿no? Como el tema de mujeres, las peluquerías a domicilio, los cortes para niños. Los chicos no podían pues estar con el cabello largo tanto tiempo, los niños más aún. Han tenido también que establecer una pequeña cadena de contactos para poder acercarse, en primer lugar, a domicilio, para hacer este
este tipo de servicios, al igual también, por ejemplo, de casos de renovadoras, de calzados, de textiles, o sea, los pequeños empresarios que han podido subsistir se han afianzado mucho de su red, y acá es importante tener en cuenta eso, de la red de contactos y de la fidelización de sus clientes, ¿no? Cómo el boca a boca influye para que de alguna forma el cliente que ha probado o ha consumido o mis productos, mis servicios, pueda recomendarme. Entonces es importante también el tema de la gestión, de la atención al cliente, ¿no? Que le decía, pues es que ahorita es importante para que te quedes, atiende bien a tu cliente, porque es una manera que te puedan seguir recomendando, ¿no? Por ejemplo, también le hablaba mucha gente que en los mercados, ¿cómo hacemos si hay primero que al comienzo no se podía entrar, después se podía ingresar con bastantes, digamos, temas de seguridad, de bioseguridad que eran importantes, ¿no? Y que se han ido condicionando. Entonces, pero era un mal necesario, pero de alguna forma se han ido condicionando. El tema de los deliveries, lo importante, por ejemplo, las bodeguitas, cómo han podido tener que afianzar su delivery, por ejemplo, en caso de una conocida que tenía tenía 4 peluquerías y no podía atender, tuvo que haber un pequeño cambio de rubro por los meses que estábamos pues encerrados en plena pandemia, tuvo que dedicarse al asunto de abarrotes, al igual que muchos otros restaurantes han tenido que también hacer unos tipo mini market, o sea, han tenido que buscar la manera de poder subsistir y generar ingresos, hasta por ejemplo la gente que vendía revistas y periódicos, ¿no? ¿Cómo hacía como le decían, el canilla o la persona del kiosco para poder vender sus productos, cuando antes al comienzo no se podía, ni siquiera había un temor hasta de tocar los diarios? Entonces, toda una estrategia, por decirlo de alguna forma, con sus clientes cercanos para asegurar un poco la venta. Si bien es cierto, hubo una baja también en la facturación de la mayoría de personas, muchos, como reitero, tuvieron que estar en el tema de la informalidad, ¿no? Y ese es un asunto que también se tiene que ver, ya que hablaban sobre el impulso que se está dando ahora. El ministro de Economía ha lanzado pues una serie de medidas, ¿no? Alrededor de 36 medidas, en donde habla pues en algunas de ellas sobre la pequeña empresa. Por ejemplo, hay un punto de 9 de las 36 que han mandado, donde habla del plan la creación del programa de impulso empresarial, en donde busca que los pymes de ahora puedan acceder a capital de trabajo, ¿no? Que puedan de alguna manera tener algún capital semilla. Es importante que las pequeñas empresas se agrupen, se asocien, porque de alguna manera pueden trabajar no solamente en conjunto, sino también pueden acceder a información de primera mano sobre su sector. Por ejemplo, si yo pertenezco a rubro restaurantes, sé que he tenido un beneficio hace poco del pago de impuestos, que ahora solamente es 8%. Muy bien, mucha gente decía, bueno, pero es que he tenido 2 años complicados, he tenido que pagar sobrecostos, no he tenido pues abierto el restaurante, después he tenido abierto un 20%, después a un 50%, ahora que ya... Entonces, pero de alguna forma tú puedes enterarte de lo que está pasando en tu sector, además también de capacitarte, de saber cómo va el asunto tributario, cómo va el asunto de las municipalidades, cuáles son los reglamentos que están habiendo. Entonces es importante eso. También otras medidas que veo que ha lanzado el Ministerio de Economía y Finanzas es el asunto de las consolidaciones de deuda a las pymes. Muchas pymes pues también están muy endeudadas y está habiendo de alguna forma un impulso del buen pagador. Entonces es cuestión también de informarse sobre eso, en donde también están indicando, bueno, si eres un buen pagador te puedo reducir la tasa de repente en un 3 o un 5%. Es cuestión de averiguar, ya es algo, ¿no? Y es importante, sobre todo, dentro de lo que cabe, tratar de mantenerse formal. Es muy complicado, como bien decían, ¿no? La SUNAT muchas veces no perdona muchas cosas. Entonces, pero también, por otro lado, el ser informal, bueno, si hay algunos negocios que han tenido que tener esa salida, siempre buscando la visión de regresar un poco a la formalidad. Es importante también el asunto de conversar. También veía lo que es un tema preocupante, ¿no? Del posible aumento del sueldo mínimo. Eso cómo perjudica a las pymes, porque si aumentan el sueldo mínimo dentro de las pymes formales que hay, entonces ¿cómo se puede subsistir con una situación así?
Entonces, eso es cuestión también de insistir al ministerio, de asociarse con gremios y decir, ¿sabe qué? Nosotros como gremios tenemos que conversar y decirle al Estado de que no pueden hacernos esto. De alguna forma las empresas, por ejemplo, medianas, grandes, o también algunas pequeñas manufacturas que se han visto perjudicadas con el asunto de la tercerización laboral. Muchos sectores se están viendo de alguna forma perjudicadas de primera mano por esta medida que lamentablemente, pese a los diferentes asesores que han estado diciendo, señores del gobierno central, piensen bien este asunto porque no es una medida amigable para nosotros, nos van a dañar. Hay más de 1,000 empresas que han sido de alguna forma tercerizadas, que tienen alrededor, estaba viendo los números de la cantidad de trabajadores que de alguna forma también se han visto perjudicados, ¿no? En donde de alguna forma pues esto los daña, ¿no? Y los principales rubros que les comentaba que son, pues, ¿no? En lo que son textiles, manufactura, servicios, transportes, que están viéndose directamente afectados con esta ley, ¿no? Entonces, hay un tema por trabajar. Es importante, reitero, que los gremios se unan, que las empresas pequeñas traten de agremiarse, de unirse, de estar informados, porque como reitero y retomando el asunto de las medidas que se han dado, que han lanzado por parte del gobierno central, también hay otros puntos, por ejemplo, ya habla un poco de la mediana empresa, ¿no? De los beneficios por investigación y desarrollo, que también quiere promulgar de alguna forma con el asunto del IGB, quiere dar un beneficio por 3 años, ¿no? En cuanto, al impuesto a la renta, ¿no? Es un incentivo por la investigación y desarrollo y por tener tecnología de innovación. Entonces, este gobierno ha lanzado una serie de medidas para impulsar la economía. Sabemos muy bien que de esto depende mucho la inversión privada. O sea, por más que hagan las medidas, que son interesantes, importantes de conversar, e inclusive el ministro se ha reunido con 14 gremios hace poco para conversar estos cambios que quieren hacer, también es necesario que se haga de manera periódica y hacer un seguimiento de cómo se va avanzando o no, o qué se puede cambiar. Pero también hay un tema, de alguna forma, que es importante que las personas que son líderes de las carteras importantes como son trabajo, producción, minería, en general, sean personas que puedan dar alguna salida. Es necesario, de alguna forma está vinculado un poco el tema económico, la inestabilidad, lo que ocasiona respecto al cambio constante de ministros, ¿no? Que son los principales gestores que deberían estar de alguna manera en sus carteras, ayudando cada uno en su sector, valga la redundancia, ¿no? A lo que interesa al Perú. Por ejemplo, la minería va a haber una reducción aproximadamente, perdónenme, veía una data, ¿no? Del 2021, en el sector minero, en el 2022 está viendo, pues, supuestamente una inversión del 5%, ¿no? Y para el 2023 va a haber una reducción del 16%, debido a las crisis que se tienen, debido a la estancamiento de actividades mineras, sumado a que hoy día, por ejemplo, salía un titular en Gestión en cómo ha, de alguna forma, aumentado los costos de las maquinarias, ha habido reducción de importaciones y de exportaciones. Por ejemplo, ha subido las compras de algunas maquinarias nacionales, pero se ha disminuido la importación de maquinarias extranjeras, que pueden ser justamente para el tema minero, para el asunto del agro, que también es una crisis tremenda. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está contraída, los capitales medianos están contraídos, y en el asunto agrícola también hay un tema que atender ahí, que es de alguna manera, como les decía, ¿no? La subida de precios, ha habido una contracción también de la demanda, ¿no? Hay una inestabilidad complicada que hay ahorita, y también hay un indicador importante que sería bueno porque esto afecta a toda la cadena, sea una persona que siembra, una persona intermediaria, como toda la cadena que está viéndose afectada, y por la deficiencia de la cadena logística de abastecimiento en todo lo que es de los alimentos, digamos que hay un perjuicio del 35% que están llegando malogrados a los mercados. Eso también ha sido titular el día de hoy en un principal periódico, en Gestión. Entonces, es un tema muy, muy importante, y por ejemplo, hay un indicador de la FAO que es que indica de que Perú es uno de los países que tiene más riesgo de proveerse alimentos.
Entonces, eso también es un asunto que se tiene que atender, ¿no? La FAO es la Organización Nacional, perdón, dígame. Sí, bueno, mira, está muy bien el diagnóstico que estás haciendo, realmente creo que nos está asustando de verdad bastante, porque claro, está señalando defectos en cadenas logísticas, pérdida del 35% de merma de los productos, y creo que eso es algo que no es nuevo, ¿cierto? Hay algunos programas que se han implementado en Agrorural, que tuve el honor de ser miembro del Consejo Directivo de programas que justamente buscan restar, sobre todo en la zona Braem, la merma que hay, inmensa la merma que hay en la operación logística de los productos agrícolas. Pero yo quisiera un poco, porque no tenemos mucho tiempo, tenemos menos de 4 minutos para terminar esta entrevista, enfocarnos un poco en qué recomendarías, independientemente del diagnóstico que has hecho, que es muy importante, qué recomendarías para que las empresas, las MIPES, enfrenten esta situación de alta competitividad y poca demanda, porque lo que tenemos hoy día menos son consumidores. Yo quisiera que nos des 2, 3 tips y en estos 3 minutos y medio que nos quedan, por favor, Liliana, te lo voy a agradecer. Perfecto. Lo primero les diría, por favor, traten de unirse entre sectores, traten de agremiarse entre negocios que sean similares para ver cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando en su sector, en su gremio. Es muy importante porque si uno trabaja solo, pues, se pierde de muchas cosas. Por ejemplo, el asunto también, como segundo punto, de tratar de digitalizarse a medida de lo que uno puede. Uno dice, no, la digitalización es cara. No necesariamente. Uno puede empezar de repente agregando puntos de lo digital, por ejemplo, las billeteras digitales que son importantes ahora para los pagos, ¿no? Si yo tengo mi pequeño negocio y yo digo, no, solamente te acepto un efectivo, estoy perdiendo oportunidad de vender. En cambio, si yo diría, yo acepto de repente pagos digitales con diversas plataformas que ahora hay para hacerlo en línea, entonces es una manera de poder, de alguna forma, no perder clientes y más bien atraer nuevas edades de clientes, que mucha gente, pues sobre todo los jóvenes o los adultos jóvenes, son familiarizados pues con el asunto de la digitalización. Basta con tener de repente un WhatsApp o también de repente crearme unas cuentas en redes sociales. No tengo pues que ser un administrador de cuentas, simplemente me lo creo para que sepan que en mi distrito, por decir, estoy en Trujillo, en un distrito determinado, tengo mi bodega y el distrito sepa que yo tengo mi bodega en ese distrito. Si entra a Google, me encuentra ahí. Entonces, mira, acá hay una bodega a la vuelta. Entonces, es importante tener una presencia digital y es importante también, otro punto es la fidelización de clientes, el buen trato, aunque parezca algo tan básico. Es importante también, de alguna forma, conocer y tratar bien al cliente, sea un cliente pequeño o grande. La fidelización justamente te va a permitir poder segmentar los tipos de clientes, qué clientes me compran más, cuáles son sus características, dónde podría de repente proveerles de algún otro servicio adicional al que me están comprando o hacer promociones, estar muy atentos a las fechas, por ejemplo, que ahora se vienen, pues no sé, de repente se me ocurre primavera, o sea, según el rubro de negocio, es importante estar a la expectativa para poder de alguna manera promocionarte, recuperar un poco el tiempo perdido en todo este tema de las pymes, que si bien es cierto están siendo complicadas, pero siempre hay que buscar las oportunidades ante esas adversidades. Estar atentos, como les decía, al asunto de los impulsos que se están dando a las pequeñas empresas. Uno puede decir, no, pero no me está tocando a mí. De alguna manera sí. Por ejemplo, si yo veo que me están viendo la opción para acceder a un crédito y yo analizo y determino que por ahí tendría de repente, yo tengo mi sastrería, estoy cerca de una empresa, se viene el tema de fiestas. ¿Cómo podría de repente proveer a esta empresa de mis productos? No, una promoción, pero de repente necesito capital, porque cómo me presento ante ellos, si tengo la capacidad para poder atenderlo. Entonces, es importante estar informándose sobre los posibles accesos a créditos, el orden en el negocio, no mezclar a veces la economía de la casa con la economía del negocio también es importante, porque si no a veces uno se queda sin capital para su negocio. Y ahora que hay que cuidar mucho más el efectivo, tenemos que también ser de alguna forma cuidadosos. Entonces, caigo en eso, la unión de gremios, la digitalización
y el estar siempre fidelizando a su cliente, tratando de retener más clientes, porque eso nos asegura de alguna forma que el negocio siga subsistiendo a pesar de la crisis. No, Liliana, muchísimas gracias por el diagnóstico que has dado, por estos consejos. Ya saben, a todos los empresarios que nos ven, hay que estar atentos, no hay que resistirse al cambio y hay que estar siempre informados para poder seguir creciendo a pesar de la coyuntura, a pesar de lo que ya sabemos que sucede en el Perú y que desgraciadamente todavía no hay ningún cambio de lo como el que estamos buscando, que tiene que ser un cambio productivo, un cambio de desarrollo. No se trata de tumbar la casa y empezar de cero. Se trata de seguir creciendo en base al esfuerzo de los empresarios. Liliana, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Vamos a estar contigo seguro más adelante en otras ocasiones para seguir dándole consejos a todos los empresarios peruanos de la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a ustedes, cuando quieran. Hasta luego. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario,